Éxodo 7, 9 al 12. Vamos a darle lectura y de ahí vamos a tomar este mensaje que el Señor envía para nuestros corazones. Dios le está hablando a Moisés, Dios le está dando instrucciones para que él pueda acercarse ante la estructura faraón y pueda de una manera especial dar instrucciones para que el pueblo de Israel sea liberado. Vamos a darle lectura. Cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Levante su mano derecha y diga, quiero hacer tu voluntad, tal como tú la mandas. No quiero hacer mi voluntad, Señor. Vamos con fuerza, diga, fuera de mi vida toda rebelión. Porque la rebelión, hijos, no es un fruto de la carne, es una semilla satánica. Cuando usted se opone, cuando usted dice, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Y yo por qué? Eso es rebelión. Ok, sigamos. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿En qué se convirtió la vara de Aarón? ¿En qué se convirtió la vara de ellos? ¿Y qué devoró a quién? Si usted se da cuenta, no dice que la serpiente de Aarón, dice la vara de Aarón devoró a la vara de ellos. Vamos a degustar, hermanos, la palabra que el Señor envía para nuestros corazones, ya que cuando el Señor nos ministra, nos muestra su consejo, hará que nuestra vida en esta tierra esté preparada para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Amén. Levante su mano derecha y ayúdeme a pedirle al Señor que Él nos hable y que nos ministre un buen consejo. Abra su boca y clámele al Señor, dígale, Señor, habla mi vida, Padre. Sí, Señor, en esta hermosa noche ponemos en tus manos, mi Dios, la ministración de tu palabra. Ponemos en tus manos, mi Dios, el fluir de la enseñanza, lo cual rogamos de una manera especial seas tú enviándola a nuestros corazones y que cada hijo, cada hija que asistió a esta reunión pueda degustar, pueda salir con una enseñanza en su vida y que podamos sobre todo poner por obra tu buena palabra. Aparta de nosotros todo cansancio, sueño, distracción, todo aquello que obstaculiza el aprendizaje y el buen entendimiento de tu consejo. Levante su mano derecha y dígale al Señor, Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que en este relato encontraremos algunas lecciones que el Señor nos permitirá aprender, ya que usted se dará cuenta que la estrategia satánica, Dios la reprenda, es no permitir que los hijos de Dios suban, que los hijos de Dios se superen, que los hijos de Dios crezcan, que los hijos de Dios estén preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Una de las estrategias
que utiliza esta estructura es contaminar, afectar, es distraer al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, con jornadas laborales muy excesivas, de tal manera que no quede tiempo para buscar y servir a Dios. Las estrategias diabólicas se hacen presentes en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, para que el pueblo carezca, para que el pueblo esté torcido, esté con la mirada hacia la tierra. Te lo vamos a explicar. Vemos cómo, hermanos, en este relato, el proyecto de Dios era sacar a su pueblo, liberarlo de las garras de la esclavitud, liberarlo de esa influencia hechicera y de esa influencia manipuladora que hay en esta tierra. Si algo quiere ver Dios en la vida de sus hijos, es hijos libres que le sirvan al Creador, hijos que tengan ese corazón apegado a Él, ese corazón en donde a cada instante, a cada momento, haya ese sentido de búsqueda, ese sentido de preparación, ese sentido de buscar las cosas de arriba. Entonces, amados hijos de Dios, cuando vemos aquí cómo el Señor le da una instrucción a su siervo Moisés para que tome la vara, y esa vara, acuérdense que el Señor nos refleja allá en Éxodo 17:9 y la considera como la vara de Dios. Levante su mano y diga: gracias, Señor, por el poder que me has dado. Fíjese, hermanos, que el Señor le está diciendo a Moisés: toma la vara. Y ahí en Éxodo 17:9 vemos cómo esa vara era considerada la vara de Dios. El poder, hermanos, que Dios ha otorgado a la vida de su pueblo precisamente proviene de Dios. No es nuestro, es de Dios. Por eso todo lo que el Señor te permita desarrollar, lo que el Señor te permita trabajar en su obra, no atribuyas a ti esa gloria, porque la gloria es de Dios. Todo le pertenece a nuestro Dios. Pero llama la atención, hermanos, en qué se convierte esa vara. Llama la atención cómo esa vara se convierte en una serpiente. Aquí he anotado algunas de las enseñanzas, algunas de las lecciones que debemos de considerar y de prestar atención, porque estamos en este mundo, estamos en esta tierra en donde fácilmente las ideas, las influencias de este mundo hacen que el creyente sea atrapado, sea afectado. A mí me asombra mucho ver cómo el periodo de diciembre, el mundo entero tiene en su mente, en su concepto, periodo vacacional. Y mucho pueblo cristiano es afectado por esa idea. Mucho pueblo cristiano dice: es tiempo de vacaciones también. Y deja en segundo término el buscar, el estar más cerca de su Creador. Se supone que son días que me dan vacaciones, es para que yo esté en la casa de mi Dios con mayor ímpetu, con mayor fuerza, con mayor disciplina. Pero no, es todo lo contrario. Dicen: hay vacaciones, también tenemos nosotros vacaciones espirituales. Demos descanso a nuestro cuerpo. Tanto hemos trabajado que necesitamos descanso. Y el verdadero descanso, amados hijos de Dios, está en las manos y en la presencia de nuestro Dios. Yo he experimentado lo siguiente: cuando yo trato de ir 2, 3 días a descansar, hermanos, regreso más cansado, porque, hermanos, no es vacación lo que necesita nuestra alma. Nuestra alma necesita más presencia divina.
Entonces veamos lo siguiente, cómo el Señor nos quiere enseñar, cómo el Señor nos quiere ministrar, porque quiero, con la ayuda de mi Padre Dios, erradicar pensamientos conectados con la tierra, en donde, hermanos, tengamos reuniones en los tiempos vacacionales, lejos de estar pensando en mi descanso, lejos de estar pensando en mi propia voluntad. Debo desde pensar y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo entregue? ¿Qué quieres que yo haga de especial en este día para tu obra? Y no, hermanos, incurrir en las ideologías que hay en este mundo. Mire lo siguiente. El Señor le dice a Moisés: toma la vara, toma esa vara, y vemos cómo le dice: échala delante de Faraón. Vamos, levante su mano y diga: en mi mano está el poder. ¿En dónde tenía que arrojar esa vara? Delante de las estructuras faraónicas. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios se hace presente en mi caminar. Ahora, veamos, le dice: échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Entonces la pregunta es: ¿por qué en serpiente? ¿Por qué en serpiente? ¿Por qué no en un león? ¿Por qué no en un cordero? ¿Por qué no en una paloma? Sino en serpiente. Entonces, hermanos, cuando vemos qué representa la serpiente, el Señor le estaba dando un mensaje a Faraón, pero también un mensaje al pueblo de Dios. El mensaje era que Faraón era un hombre torcido como una serpiente. Le estaba diciendo: tú vas a evidenciarle, le vas a decir a Faraón lo que él está haciendo, la forma en que él se está conduciendo. Tú le vas a decir, Moisés, a Faraón cómo está trabajando y cómo está tratando a mi pueblo. Ya que la serpiente, usted se dará cuenta que está torcida cuando se desplaza de una manera torcida. Su caminar es torcido. Y también le estaba diciendo al faraón que ese proceder, esa forma de conducirse, era de una manera arrogante y altiva, porque lo vemos en Ezequiel 29:9, cuando él dijo: mío es el Nilo, yo lo hice. Se estaba atribuyendo algo que no le correspondía. Y eso lo generó, o eso también lo vemos cómo lo trabaja Satanás. Dios lo reprenda. Él quiso, dice que por la multitud de sus contrataciones, su corazón se enalteció y se rebeló contra su creador. Y esto, hermanos, le estaba dando el mensaje que Moisés le estaba dando al faraón, es que su vida estaba torcida. Su vida estaba en un canal de arrogancia y de altivez. Y usted se dará cuenta que en el libro de Proverbios 16:18 dice que delante de la caída está la altivez y la soberbia. O sea que le estaban anunciando: viene una gran caída para tu reino, viene un desplome para tu imperio, viene una supervisión en donde vas a ser sometido a un terrible caos en tu imperio. Y también vemos cómo el mensaje que le estaban dando a Faraón es que el imperio egipcio había torcido su camino y por ende había contaminado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue contaminado por esas terribles prácticas de opresión, de esclavitud, de manipulación y de hechicería. El pueblo de Israel, un pueblo de Dios, con las promesas de Dios,
bajo el yugo del faraón. Levanta tu mano y di: líbrame, Señor, de la influencia de este mundo. Faraón, hermanos, no permitía que Israel le sirviera a Dios. Faraón no permitía que Israel sacrificara holocaustos a Dios. Faraón no permitía que Israel le hiciera fiesta al Creador. Vamos, levante su mano y diga conmigo: yo quiero servir, quiero hacerle fiesta y darle mi mejor ofrenda a Dios de lo más profundo de mi corazón. Pero fíjese también, hermanos, que en este relato vemos cómo hay dos clases de ministros. Vemos cómo hay dos clases de operaciones. El ministro que viene con una instrucción de Dios, el ministro que viene con un respaldo de Dios para demostrar el poder de Dios y que el pueblo crea en las promesas de Dios. Pero también estaban los brujos, estaban los magos y estaban los sabios de Egipto. Y pareciera ser, fíjese, que cuando Aarón arroja la vara, los otros también hacen lo mismo, y pareciera ser igual la manifestación del poder. Vemos cómo también se convierten en serpientes. Grábese bien esto: nunca se deje llevar usted, nunca se deje usted manipular por los milagros, porque los milagros, hasta el propio diablo, el Señor lo reprenda, tiene la facultad de convertirse en ángel de luz. Y hay milagros engañosos para hacer que el espíritu de error opere en la vida de la persona. Por eso, amada iglesia, nunca un creyente pone su mirada en los milagros, puesto los ojos en el autor y máximo exponente de la fe, Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: en los posteros tiempos dirán: ahí está el Cristo. Venid y ved, aquí está un Cristo. Venid y ved, aquí hay otro Cristo. Y el Señor dijo: no le creáis, porque en los últimos tiempos van a surgir manipulaciones, y el propio anticristo, Dios lo reprenda, hará descender fuego del cielo, milagros totalmente sobrenaturales. Pero la iglesia de Jesucristo debe de estar firme, debe de estar con su mirada puesta en el alto mando del cielo. Por eso, cuando vemos estas interpretaciones del por qué se convirtió esa vara en una serpiente, el mensaje que Dios le estaba dando a Faraón era: yo quiero enderezarte, yo quiero que tú endereces tu caminar, yo no quiero que tu caminar sea torcido. Y eso es lo que el Señor también nos enseña en esta hermosa noche a nosotros. Dios quiere que nuestro caminar sea enderezado por Él y que lo reconozcamos como nuestro Padre, ya que en los últimos tiempos el espíritu de error, el espíritu de engaño, la hechicería, la manipulación, la rebelión se harán presentes, y mucha gente se quedará a la gran tribulación por dejarse atrapar por esas operaciones diabólicas. Dios, cuando envía su palabra, la envía con seriedad y no con juego o no con vacilación, porque Dios es serio en sus promesas. Dios
cuando te promete algo te lo cumple. Y si usted se dará cuenta, desde Génesis hasta Deuteronomio, desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis hasta Apocalipsis, su palabra se cumple a cabalidad. Y hoy el mensaje que el Señor nos trae es que nosotros revisemos nuestras sendas, nuestro caminar, nuestro proceder. Hay una figura muy importante cuando el Señor iba a venir por primera vez a esta tierra. Hay una profecía que se emitió antes de que el Señor llegara. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice, haced derechas sus sendas. ¿Qué estaba diciéndole a Israel? Israel, tú has estado también practicando, has estado torciendo, has estado cambiando, has estado buscando las cosas de esta tierra antes que mi presencia. Lucas 3:5 dice, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Y vuelve a repetir la palabra que dice, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Israel? Sus sendas se han torcido como la serpiente. Sus sendas se han desviado de la verdad. Se han ido tras las tradiciones de este mundo. Y amados hijos de Dios, este año se evidenciarán cosas más terribles y delicadas. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios busquemos siempre el estar haciendo su voluntad, el estar siendo gratos delante de Él, ya que eso hará entonces que el Señor marque una diferencia entre el que busca y el que no busca a Dios. Porque Dios no es injusto. ¿Está escuchando? Todos los que estamos aquí, todos tenemos ciertamente una retribución de acuerdo a la forma en que nos hemos conducido delante del Creador. Porque Dios es justo, hijos. ¿Están a entender? En la forma en que nosotros, la seriedad que nosotros le damos a lo que el Señor ha confiado en nuestras manos, es la forma también de la retribución que Él da, Él otorga a sus hijos. Por eso es importante mostrar fidelidad, mostrar, hermanos, ese anhelo de que nuestro caminar sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Cuando el Señor llega a la tierra y comienza su ministerio, se encuentra con una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada, fíjese, por un espíritu. Eso lo encuentra en Lucas 13:11. Y esta mujer estaba encorvada, estaba torcida y de ninguna manera se podía enderezar. Note cómo esto constantemente se manifiesta, se hace presente, el que el ser humano tiende a encorvarse. El ser humano tiende a torcerse, tiende a desviarse, tiende a distraerse. Y dice que cuando el Señor Jesús la vio, cuando el Señor observó a esta mujer, la llamó. Ahí vemos la gran misericordia de nuestro Dios, porque Él sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Pregunto, ¿sabrá quién de los que está aquí está haciendo chuecuras? ¿Sí o no? ¿Sabrá Dios si alguien está haciendo cosas malas? Sí. ¿Sabrá Dios lo que hay en el corazón que hace que tu caminar sea torcido? Sí. Sí.
Lo más tremendo, hermanos, es que muchas veces el creyente llega a considerar o llega a pensar que no le hace falta una liberación. Dice, no, los hijos de Dios ya no nos enchamucamos, ya no nos endemoniamos. Hijo, si tú guardas tu vida en santidad, claro que no tiene facultad el enemigo para tocarte, pero si tú le abres una puerta, ¿no acaso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, Dios lo reprenda, hizo una solicitud? Solicitó que te dieran él te quiere dar una zaranda. ¿Y acaso Dios o mi Señor Jesucristo dijo, yo no voy a permitir que te zaranden? No, dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle. ¿Qué le estaba diciendo? Fue autorizada la zaranda. ¿Por qué mejor le decimos al Señor, Señor, no, guárdeme, yo no necesito zaranda? Vamos, dígale así al Señor, yo no necesito zaranda, yo mejor quiero que tú pongas tu mano sobre mi vida. Vamos, levante su mano, diga, yo quiero tu mano sobre mi vida. Porque cuando el Señor la vio, dice que la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Qué hacía antes entonces de estar cuando estaba torcida? No glorificaba a Dios. ¿Qué se le estaba pasando o qué estaba haciendo? Ella solamente estaba mirando para abajo. Ella solamente estaba mirando las cosas de esta tierra. Y todo causado por un espíritu. Estaba encorvada. Ahora, lo tremendo es esto, que esta mujer pertenecía al linaje de Abraham, al linaje de las promesas, al linaje de la herencia, al linaje de la bendición. Pero Satanás la había tenido atada durante 18 largos años. 18 entre 3, ¿cuántos 6 hay? 6 más 6, 18. El 666 estaba ahí operando. La antiunción, el antiesfuerzo, el anticonsagración, el antidisciplina. Eso estaba acabando a esta mujer. Y vemos cómo la presencia de nuestro Señor le trajo libertad. La presencia de nuestro Señor Jesucristo generó libertad en esta mujer. Amados hijos de Dios, el Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia. Y en los últimos tiempos, la operación de la serpiente, porque así lo dijo el Señor en Mateo 24, la operación del engaño se hará más presente. Y lo tremendo es que mucho pueblo cristiano caminará fascinado creyendo que está bien. Yo no necesito, yo estoy bien. Todo lo que hago está bien. No, yo no me porto mal. No le hago mal a nadie. Eso es vivir equivocado, mi hijo, porque el Señor quiere que hagamos su voluntad. Entonces, cada vez que nosotros tomemos una decisión, esto se los he compartido, los parámetros de la libertad, yo tengo que preguntarle a mi Padre, Padre, ¿me conviene esto que voy a hacer? ¿Me edifica esto que voy a hacer? ¿No me domina esto? Porque de esa manera entonces estoy dentro de los parámetros de la libertad. Pero ya cuando, hermanos, le pregunto a mi padre, Padre, ¿esto me edifica? ¿Y qué te dice él? Esto no te edifica. Pero lo hago porque entonces es mi gusto. Entonces tú ya te estás saliendo de la voluntad del Padre. Entonces, veamos cómo, hermanos, cuando llega el Señor Jesús a la tierra, se encuentra con una mujer torcida. Se encuentra con una mujer encorvada. Y ruego a Dios que nuestra estancia
lo que nos resta de vida en esta tierra, podamos nosotros permanecer firmes sin chuecuras, sin hacer cosas, hermanos, que estén desagradándole a Dios, o actos que estén conectados con la serpiente. No sé si me están a entender. Líbrenos Dios de ser discípulos de la serpiente, porque la serpiente se arrastra. La serpiente, hermanos, procede de una manera astuta para enganchar a su presa. Dios nos ayude. Pero vemos otro ejemplo en los tiempos del sacerdote Elí, en donde, hermanos, nos deja ver cómo ese periodo de tiempo no hubo una responsabilidad, un compromiso serio de este hombre. Este sacerdote no manifestó una seriedad y un compromiso ante el privilegio que se le había confiado. Dios lo había considerado como un sacerdote para que desarrollara un servicio en su casa, pero no tuvo el compromiso ni la seriedad. Se comportó como un niño. Se comportó como un irresponsable al no cuidar lo que el Señor le había confiado en sus manos. Se le hizo muy fácil vivir sentado. Y dice que las visiones no eran frecuentes y la palabra escaseaba, al grado de que perdieron el arca. Roguémosle a Dios que nunca su presencia nos abandone. Levante su mano y diga: Señor, líbrame de experiencias tristes. Yo quiero tu presencia, anhelo tu presencia, Señor. Pero llama la atención, hermanos, cómo el mundo animal, la dimensión de las vacas, nos dan una lección. Porque cuando las vacas, hermanos, le colocaron el arca del Señor en el carro, dice que las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Las vacas llevando el arca. Si las vacas entienden, pregunto, ¿el ser humano entenderá o no entenderá? ¿No? ¿Sí dice así o no dice así la Biblia? Las vacas, en el momento en que les colocaron el arca, las vacas dijeron: a caminar derecho, se ha dicho, a caminar en línea recta. No nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Pregunto, ¿quién tendrá mayor inteligencia? ¿Una vaca o un hombre o una mujer? Creo que al ser humano se le ha distinguido por ser una persona muy inteligente. Y hermanos, el ser humano se vuelve, entre comillas, muy astuto. Y quiere hacer cosas indebidas. Quiere hacer cosas no gratas ante los ojos de Dios. Y llega a pensar esa persona que allá en lo oculto nadie se da cuenta. Llega a tener el pensamiento tan afectado creyendo que hay escondites, creyendo que hay cuevas en donde uno puede esconderse y que nadie lo vea. El rey David una ocasión llegó a echar a andar su imaginación y dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo más alto, no, allá estás tú. Si me voy a lo más profundo del mar, no, ahí estás tú también. Si en el Seólago, no, también ahí estás. Él buscó por diferentes lados alternativas para esconderse y no encontró un espacio en donde no estuviese la presencia de Dios, porque Dios es
omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Si la presencia de mi Señor Jesús enderezó a una mujer, Él puede enderezar tus caminos. Si el arca de la presencia hizo que las vaquitas caminaran en línea recta sin desviarse a los lados, tú puedes caminar recto. Tú puedes caminar en línea recta. ¿Qué había dentro de esa arca? ¿Qué elementos habían dentro de esa arca? La ley de Dios, la vara y el maná. ¿Estamos aquí? Vamos, diga conmigo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayudan a caminar en línea recta. Ahora, cuando iban caminando esas vacas, ¿iban mudas? ¿Cómo ven? ¿Iban mudas? ¿Verdad que el arca, esa presencia, hace que tu boca se abra, se ensanche y comiences a glorificar a Dios? ¿Qué es entonces aquello que está cerrando tu boca para que no clames, no ores, no pidas ayuda? Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Ahí nos sentábamos a acordarnos de las canciones que se cantaban en Sión. Y los hombres de Babilonia nos pedían: cantadnos las canciones de Sión. Ustedes son gente alegre, pero hoy estás muy triste. Ustedes son gente que se regocija, pero hoy estás pasando por un momento de tristeza. Te veo triste, ¿qué te sucede? Los babilonios estaban, hermanos, queriendo ver la alegría del pueblo hebreo. Porque si algo distingue Dios a sus hijos, es con un manto de alegría, es con un manto de bendición, es con un manto de protección, es con un manto de distinción, en donde el hombre y la mujer de Dios se distinguen porque saben abrir su boca, porque saben glorificar a Dios, porque saben decir gloria a Dios, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las vaquitas, hermanos, iban abriendo la boca, porque es un privilegio tener la palabra de Dios. Es un privilegio tener el poder de Dios. Es un privilegio tener el consejo de Dios. Usted es distinguido por ello, hijo. En este momento mucha gente allá en la calle, ¿qué está recibiendo? Maltratos, groserías, maldiciones, experiencias tristes. Pero hoy usted está recibiendo el consejo del cielo. Usted está recibiendo bendición de Dios. Usted está recibiendo sanidad, salud, fortaleza, porque Dios fortalece y bendice a sus hijos. Dios te quiere ver bien, amada iglesia. Y cuando esas vacas llevaban el arca, en línea recta se dirigieron. Dice que los príncipes, no dice ahí los esclavos, no dice ahí los achichincles. ¿Qué dice aquí? Y los príncipes de los filisteos las siguieron. Se vuelve atractiva la vaca con el arca. ¿Está escuchando? Si una vaca se vuelve atractiva, dile a tu vecino: ¿cuánto más tú? ¿Es en serio, hijos? El arca de la presencia te hace delicioso, te hace hermoso, te hace placentero, te hace, hermano, distinguido. Pero cuando no tienes la presencia de Dios, hermano, la gente te mira mal. Pero
ruego a Dios, hermanos, que su presencia esté con nosotros. Vamos rápidamente. Hay que tener mucho cuidado entonces, porque en Hechos 13:8 vemos cómo Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? En estos últimos tiempos, hijos, van a haber personas que se dirán habilidosos para dones, para milagros, inclusive emplearán magia y usarán mucho llamémosle así, el vaho de la manipulación para que tú cedas, para que tú te tuerzas, para que tú tomes decisiones torcidas y seas desviado. Dice que desviaban de la fe al procónsul. En estos últimos tiempos el engaño va a querer desviarte. Por eso vale la pena tener a Jesucristo y a su presencia representada en esa arca para que nuestra vida sea derecha. Si nosotros tenemos, hermanos, el buen hábito de leer su palabra, esa dependencia llamada derechos humanos dejará de existir, porque entonces habrá humanos derechos. ¿Me está escuchando? Porque la palabra de Dios hace humanos derechos, no torcidos. ¿Seguimos? Pero también vemos cómo el apóstol Pablo menciona en Hechos 20:29, dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, y que de entre vosotros mismos, y esto es bien delicado, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? La manipulación de la serpiente se hará notorio, se hará presente en los últimos tiempos para engañar a la iglesia de Jesucristo. Y entonces la respuesta faraónica la manifiesta de tres formas. Esa estructura se hizo presente cuando le dijo Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca holocaustos en el desierto. Y Faraón dijo: ¿quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. Y luego dice: no conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces, cuando vemos, hermanos, esta manifestación o estas tres respuestas que da el faraón, nos deja ver, hermanos, cómo en esta tierra contaminará la estructura diabólica, la estructura satánica, contaminará y afectará a los hombres, desarrollando una necedad o locuras en su vida, porque le falta sabiduría. El hombre sabio pone su casa sobre la roca, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando dice ¿quién es el Señor? Dice el Salmo capítulo 14 versículo 1, dice el necio en su corazón: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está? Pensando que no lo están viendo, pensando que no lo ven o pensando que no existe. Eso me habla de una necedad o una falta de sabiduría. Pero después dice: no conozco al Señor. Eso me habla de una ignorancia
o sea, falta de luz. Y también dice, y no dejaré ir a Israel. Eso me habla de una dureza y una rebelión. Entonces, estas tres respuestas que da el faraón quiere de alguna manera contaminar los corazones de los hijos de Dios, haciendo que no busques la sabiduría, haciendo que no haya luz en tu vida y haciendo que en tu vida haya dureza y la práctica de la rebelión. Levante su mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida toda insensatez, toda ignorancia y toda dureza de corazón. Porque esa es la cobertura diabólica que quiere hacer que los hijos de Dios camine igual que los demás. No conozco a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y yo qué gano? Y como decía una ocasión un padre de familia, cuando yo le dije que su hijo estaba descuidando su servicio. Antes él estaba en el grupo de alabanza. Le dije: hermano, fíjese que yo no veo correcto que su hijo se meta a ese trabajo, se va a descuidar y va a decaer, va a contaminar su vida y está descuidando el privilegio que se le ha otorgado. Y me contestó ese papá y me dijo: ¿y qué? ¿Tú le vas a dar de comer a mi hijo? Por estar en la iglesia, ¿tú le vas a dar de comer a mi hijo? Y entonces dije: no, yo no le doy de comer. El que da la provisión es Dios, ¿no? Pero una respuesta así hace ver como que la provisión o el socorro viene del faraón, o de la empresa, o del negocio, o de las cosas de esta tierra. Y no es así, hijos. El que abre los cielos, el que manda la lluvia, el que da las oportunidades, el que da la respiración para que sigamos viviendo, es el Padre que está en los cielos. Entonces, con Él hay que quedar bien, con Él hay que darle la mejor alabanza. Pero ¿qué nos dice esta estructura? ¿Quién es el Señor? Yo no conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Eso es lo triste. Entonces el Señor activa 10 plagas. El Señor activa 10 azotes. Y vienen esos azotes en grupos de 3. Esto lo estaremos viendo posteriormente a mayor detalle, pero solo se lo dejo así como un breve conocimiento, porque si usted se dará cuenta, el Señor viene a mostrarnos en estos azotes que le envió a Egipto. Fueron azotes que vinieron de menos a más, porque la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero llama la atención cómo estas 9 plagas vinieron de una forma tripartita. Primero vemos cómo cómo el agua es afectada, convertida en sangre. ¿Se acuerda usted de esa plaga, de ese castigo, de ese azote? Y de hecho, hermanos, en la Biblia la palabra plaga en el hebreo no aparece, aparece la palabra azote. Pero para el pueblo de Israel aparece como maravillas y señales. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que entender, porque estas manifestaciones se irán mostrando en estos últimos tiempos. Estas señales y maravillas se irán presentando al universo, y vemos cómo viene en primer lugar del mundo inferior, o sea, de las aguas y de la tierra. Y aparece el agua convertida en sangre. Las ranas, usted se dará cuenta que las ranas tienen ambas combinaciones, agua y tierra, pero después vienen los piojos.
y ya los piojos le llegan a la persona. Después viene la otra llamada de atención, que vemos cómo, hermanos, afecta el mundo intermedio, que es esa plaga de los animales, las pestes y las úlceras. Eso ya es en el mundo intermedio. Y después viene el mundo superior, cuando viene el castigo del cielo a través del granizo, las langostas y las tinieblas. Y si lo vemos, hermanos, ya al tiempo en el cual estamos viviendo, esto nos enseña entonces que la llamada de atención que Dios estará enviando a esta tierra viene por el mar, viene por la tierra, viene por el aire y viene de los cielos. Y hermanos, esto a nosotros nos debe de activar el discernimiento y la conciencia, porque está por venir, está por aparecer cosas muy terribles en esta tierra, en donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar bajo el manto, bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, para que su mano nos proteja y su sangre se convierta en una señal también de protección en nuestra vida. Porque cuando Dios envió estos azotes, el pueblo de Israel fue guardado. El pueblo de Israel no sufrió estos estragos. Y entonces este es el mensaje que el Señor nos trae a nosotros. Nosotros somos herederos de las promesas. Vendrán sacudimientos, sí. Vendrán afectaciones, sí. Pero tú estás bajo el manto, bajo la protección divina, bajo, hermanos, esa cobertura de luz y esa sangre del Cordero en tu vida. Pero está el pero. El pero es: no estés torcido como la serpiente. No vivas bajo la influencia de la serpiente. No permitas que las chuecuras o las cosas negativas aparezcan en tu persona. Para eso tienes a Jesucristo, tienes su palabra, tienes su poder, tienes a su Espíritu Santo, para que Él te enderece, para que Él te corrija, para que Él te perdone, para que Él te redima, para que Él te guarde de todo mal. Dios quiere vuestro bienestar, hijos. Y vemos cómo se activan 7 conocimientos para el pueblo de Israel. 7 conocimientos. Le voy a dar lectura para los hermanos que escucharán la radio. Éxodo 7:5 dice la palabra: sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Éxodo 7:17: conocerás quién controla las aguas. Éxodo 8:10: para que sepas que no hay nadie fuera de nuestro Dios. Éxodo 9:14: para que sepas que no hay otro en la tierra. Éxodo 9:29: para que sepas que la tierra es del Señor. Éxodo 14:4: sabrán los egipcios y yo seré glorificado. Y Éxodo 14:18: sabrán que hay un Dios en los cielos. Son 7 conocimientos que activaron estas plagas, 7 plagas. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio no lo sabía. Creía que el faraón era su Dios, creía que el Dios Sol era su Dios, y el único creador del universo es nuestro Padre que está en los cielos. Pero quiero dejar este consejo, porque los otros 3 conocimientos es para nosotros los hijos de Dios. Y eso grábeselo. Éxodo 6:7, Éxodo 10:2 y Éxodo 11:7. 3 conocimientos que hay que ponerlos por obra. Rápidamente le doy lectura. Dice: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis, con toda su fuerza diga: abre mi entendimiento, Señor. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios,
que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Hijos, no ande cargando usted ese problema. ¿Están aquí? No andes cargando esa chuecura. No andes cargando ese pecado. No andes cargando esa maldad. Dijo el Señor Jesucristo: venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. De tanto cargar, ¿afecta o no afecta a la columna? ¿Sí o no? No te afectes. Dios te quiere ver libre. Primer ministración para los hijos de Dios es: Él es tu reposo. En Él descansa. A Él acércate con confianza y dile: Señor, me está pasando esto, me está sucediendo esto, hay esto en mi vida, líbrame, límpiame, perdóname, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Bendito sea su santo nombre. Éxodo 10:2. Dios quiere que tú cuentes las maravillas. Dios quiere que tú prediques. Dios quiere que tú hables. Dios quiere que tú ministres. Dios quiere que tú des a conocer las bondades del Padre que está en los cielos. Cuéntale a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Amados hijos de Dios, ¿quiere usted ser librado de plagas y de azotes y de cosas malas? Predica del Evangelio. Habla de Jesucristo. Haz la tarea de predicar y de decir: hay un Salvador. Eso te va a guardar, eso te va a proteger. Y la administración número 3 dice: pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Qué te está diciendo el Señor? Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Verás que vendrán cosas terribles, mas a ti no te llegará. A ti no te alcanzará la destrucción, porque Dios hace distinción entre su pueblo y el pueblo egipcio. Yo dejo esos 3 consejos en vuestros corazones. Descansa en el Señor. No andes cargando. No andes ahí queriéndote hacerte el fuerte. No andes ahí queriéndote hacerte listo y el astuto de que nadie se da cuenta. No es cierto, hijo. Todo sale a la luz. Y número 2, predica. Y número 3, ten confianza, porque el Señor hace una distinción en medio de su pueblo. Proverbios 3:6: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Levanta tu mano y di: Señor, echo fuera de mi vida toda carga, todo problema, toda aflicción, todo odio, todo resentimiento, todo deseo de venganza, todo desorden de mi vida. Yo lo pongo en tus manos, Señor. ¿Habrá alguien que necesite de Dios? ¿Habrá alguien que necesite decirle a Dios: yo necesito descansar en ti? Póngase sobre sus pies. Hay cosas que no puedes ya. Hay cosas que has estado luchando, batallando, y esto está haciendo que tu vida esté torcida. Pero Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere distinguirte, porque tú eres su pueblo, tú eres su hijo. Padre del cielo, aquí están tus hijos. Aquí está tu pueblo. Aquí está, Señor, tu iglesia. Aquí está, Señor, los herederos de las promesas, porque hemos creído en el poderoso y precioso evangelio que ministró nuestro Señor Jesucristo. Sana, consuela, libera, restaura el corazón.
Aparta, mi Dios, todo aquello que está generando dolor, tristeza, aflicción. Todo aquello que está generando, Señor, preocupación. Sana la vida de tus hijos. Sana, Señor, sus corazones. Limpia sus pensamientos. Levántalos, mi Dios. Todo aquello que está, Señor, generando carga o preocupación, se ha quitado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero levantar tus dos manos a Dios. Dile al Señor: escudriña mi corazón, Señor, y mira si en él hay camino de maldad. Mira si en él hay camino de la serpiente. Libérame, Señor. Abre tu boca, dile al Señor: límpiame, libérame, sáname, fortaléceme, restaura mi alma.